es una competencia ciudadana para usted. Vamos a romper ese hielo, vamos a participar, por favor. Muy bien, muy bien. Exacto. Entonces, allá sería como la parte de la empatía. De la empatía, sí, precisamente más adelante vamos a hablar sobre eso, ¿cierto? Sí, entonces estamos hablando, por ejemplo, de un actuar conductual, ¿cierto? Estamos hablando de unos procesos sociales de interacción, donde usted como individuo, donde usted como ciudadano, verdaderamente debe mostrar una serie de valores, debe mostrar una serie de principios, ¿cierto? Los cuales lo lleven a encajar precisamente en la sociedad, en el grupo social donde usted se desenvuelve, ¿cierto? Entonces las competencias ciudadanas están enmarcadas precisamente en eso, ¿no? En los valores, en las actitudes, en los principios. Bien, muchas gracias, ¿sí? Pero este actuar, obviamente, que está constituido por una serie de procesos. Hablamos de la universidad, que son procesos que contribuyen en cierta manera a la fundamentación del ser, a definirlo, a usted como persona, porque, ojo, su conducta, ¿cierto? Su conducta es la que termina definiendo su ser, pero no tenemos la capacidad, por ejemplo, de verdaderamente identificar quiénes somos. Es la sociedad, en este caso, la que se encarga de definirnos, de decirnos, bueno, sus aspectos éticos, morales son estos, porque usted puede hacer cosas malas creyendo que son cosas buenas, pero recuerden que en la sociedad hay una normatividad ética, hay una legislación, sí, hay algunos aspectos morales, ¿cierto?, que ya definen qué es lo bueno de lo malo. Bien, ¿sí? Entonces, a usted de ese ser, por ejemplo, de ese ser conductual, ¿sí?, usted termina definiéndolo la sociedad. Y la sociedad es aquella que, la sociedad pues obviamente es el grupo más cercano en el cual usted se rodea, es aquella que termina diciéndole a usted, usted es buena persona, ¿cierto? Usted es inteligente, o termina diciéndole, no, mi hermano, usted es una muy mala persona, termina rechazándolo, precisamente porque ese actuar conductual va de la mano de una serie de procesos académicos de formación, por ejemplo, ¿cierto? Porque ese actuar conductual está fundamentado en algunos aspectos de vivencias, de construcción social, por las cuales nosotros pasamos, ¿cierto? Pero precisamente tenemos que romper como que esa línea, ¿sí? Y irnos más allá y mirar la situación social. De pronto ustedes que van a ser ya profesionales, no quedarnos como en esa formación temprana que recibimos, que obviamente es tan fundamental, sino irnos más adelante y pensar ya con una mentalidad completamente objetiva, por ejemplo, ¿cierto? Desde el punto de vista de la profesionalización que cada uno de ustedes tiene, ¿sí? Y desde este aspecto de la profesionalización, por ejemplo, generar progreso, ¿sí? Contribuir a la construcción social, que eso es lo que se espera desde los aspectos académicos, pero verdaderamente uno se pregunta y uno no sabe qué es lo que está pasando en Colombia, ¿cierto? ¿Sí? Desde esa intelectualidad que usted maneja en las áreas de investigación, mirar, ¿sí?, cuál es el aspecto en el cual usted se puede enfocar y verdaderamente pueda generar un proceso de construcción, ¿cierto? Entonces el ministerio, el Estado, evalúa todos estos procesos precisamente para mirar si verdaderamente tenemos una proyección a futuro, ¿cierto? Tenemos unos propósitos y tenemos unas metas que en algún momento, a raíz de mis procesos de contribución social, se puedan mitigar las problemáticas sociales que se viven aquí en Colombia. Pero lo que yo les decía hace rato, esa pregunta solamente se la hace usted, ¿sí? Ese reconocimiento solamente se lo hace usted, ¿sí? Si verdaderamente usted es un profesional integral y estamos hablando de los aspectos científicos que usted conoce como profesional del área que estudió, ¿cierto? Hasta los aspectos sociales del ser, ¿sí?
esos aspectos conductuales que debemos manejar, que debemos conocer, precisamente para contribuir al progreso social, a la estabilidad social, bienestar, digámoslo así, ¿sí? Que tanto anhelamos y que tanto necesita hoy en día la sociedad colombiana, ¿sí? Pero nos dejamos envolver por el mismo medio y muchas veces terminamos enfocando la mirada hacia otros lados, ¿cierto? Entonces dice, las competencias ciudadanas son los conocimientos y habilidades que permiten que el ciudadano actúe de manera constructiva en la sociedad democrática, ¿cierto? Cuando hablamos de la sociedad democrática, hablamos de las famosas libertades individuales, que cada uno de nosotros tenemos libertades individuales, recuerden, ¿cierto?, que se consagraron con los postulados de la Revolución Francesa, libertad, igualdad y fraternidad, que en la actualidad perduran, y precisamente por eso hablamos de un mundo contemporáneo, ¿cierto? Ya no hablamos de modernidad, sino de una contemporaneidad, porque esos procesos históricos por los cuales hemos pasado precisamente se mantienen en la actualidad, ¿cierto? Y han contribuido al desarrollo de la sociedad, pero obviamente para nosotros ha contribuido al subdesarrollo. Dice, las competencias ciudadanas permiten que cada persona contribuya a la convivencia pacífica, participe responsable y constructivamente, ¿cierto?, en los procesos democráticos, y respete y valore la pluralidad y las diferencias tanto en su entorno cercano como en su comunidad o en su país. O sea que estamos hablando de unas competencias que verdaderamente llegan a la integralidad del ser, que verdaderamente fundamentan, ¿cierto?, ¿sí?, al ser humano, a la persona como tal, ¿sí?, que es una cosa que a través de la construcción académica tiene que ser una columna, tiene que ser completamente fuerte, que ustedes deben de tener, ¿cierto? Es el valor que nosotros le damos a las cosas, ¿sí? Y un ejemplo muy claro puede ser la actitud, por ejemplo, que nosotros tomamos a estos módulos de competencias genéricas que la universidad les ha regalado a ustedes, se los está dando, para decirles, oigan, mire que esto es importante, ¿no? ¿Sí? Mire todo lo que está sucediendo en la ciudad y está sucediendo por esto, esto y esto, ¿sí? Desde el punto académico, ustedes tienen esas herramientas, ¿sí?, de fundamentar una estructura un poco más sana, una estructura social un poco más sana, ¿cierto?, más progresiva, más constructiva. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que estos temas no nos importan, ¿cierto? Que esto ha pasado a segundo plano, por ejemplo, ¿sí? No nos interesa de pronto generar un bien general, ¿cierto? Sino siempre queremos es satisfacer nuestras propias necesidades a través de un bien común, de un bien individual, perdón, ¿cierto? Donde solamente prima lo que yo necesito, donde solamente prima los conceptos, por ejemplo, de individualidad, por decirlo así. Pero no vamos un poco más allá. Entonces, el profesional de cualquier universidad, en este caso de la Francisco, es alguien que tiene que tener la capacidad de construir, que tiene que tener la capacidad de generar progreso desde cualquier área del conocimiento, ¿cierto? Yo soy licenciado en Ciencias Sociales, por ejemplo, ¿sí? Tengo una especialización en educación con la Universidad de Santander, ¿cierto? Tengo también una maestría, y si yo me pongo a contar los años que he estudiado, ¿sí?, son más de 20 años. Yo creería que ustedes, me imagino que en algún momento también van a llegar a esto, y precisamente con esa formación académica lo que uno busca es esto, ¿sí? De estos recintos universitarios, por ejemplo, de conocimiento, se busca generar calidad, pero lo que más se busca es generar progreso, ¿cierto? Una estabilidad, que en algún momento podamos decir que nuestra sociedad llega a un bienestar, ¿sí? Sí, que esas conductas sociales no van en pro a los fenómenos que nosotros evidenciamos, ¿sí? Y otra serie de situaciones, por ejemplo,
que muchas veces esto nos consumimos en ellas porque el mismo medio así lo amerita y nos conllevan a actuar de la peor manera, ¿cierto? Bueno, bien. A continuación, jóvenes, les voy a mostrar una lecturita. Ustedes la van a leer. Vamos a dar un espacio por lo menos de unos 15 minuticos. Esto es una lectura. Ya les digo qué lectura es. Es una lectura de reflexión. Es una lectura de reflexión que se llama Lectura Semana de la Paz, se llama El Regalo, de Cardenal Cisneros, que nos muestra una situación que siempre estamos evidenciando, ¿sí? Aquí en Colombia. Después de esta lectura nos vamos al primer simulacro que lo tenemos por quizzes. Listo, bien. Entonces, muy atentos. Ya les voy a compartir, regálenme un minutico. ¿Me confirman, por favor, si están viendo la lectura? ¿Me confirman, por favor? Sí, señor. Bueno, listo. Entonces vamos a hacer esto, la lectura. Listo. Vamos a dar unos... son las 9:36. Vamos a dar unos minuticos, unos 10, 15 minutos para que hagan la lectura. Y al final, pues, hay unas preguntas que, pues, vamos a tratar de responder por lo menos dos. Las preguntas son... ¿qué se puede interpretar de la lectura, ¿cierto? ¿Cuál es la situación, por ejemplo, desde los aspectos de competencias ciudadanas que se manejan en la lectura, desde los aspectos académicos, por ejemplo? ¿Cuál es la enseñanza que este tema nos deja, ¿cierto? Sí, bueno, bien. Entonces, pues, no sé si ustedes están observando. Bien, bueno. Hicieron la lectura. Sí, es una lectura de reflexión, ¿cierto? Donde nos muestra una situación muy común, por ejemplo, que se vive aquí en Colombia, ¿cierto? Creo que es algo de pronto desde los aspectos conductuales que es muy normal, ¿sí? ¿Cierto? Nuestro comportamiento, nuestro vocabulario, nuestras actitudes. Bien, pero precisamente la lectura es para eso, para reflexionar. ¿Cuál es la capacidad que tenemos nosotros en cierto aspecto para resolver las situaciones a las cuales nos enfrentamos, por ejemplo? ¿Sí? ¿Cuál es la actitud que nosotros optamos ante una situación, por ejemplo, por decirlo así, grave, una situación compleja o difícil? ¿Sí? Tenemos esa capacidad de resolver los conflictos aplicando los valores, aplicando nuestro grado, en este caso académico, de conciencia de lo que sabemos y qué es lo que sucede. Entonces, pues yo sí quisiera escucharlos. Primero que todo, pues, ¿cómo les pareció la lectura? Cuéntenme. Los escucho. Los escucho, jóvenes. ¿Cómo les pareció la lectura? ¿Qué tal la lectura? Cuéntenme. Una lectura, pues, bastante sencilla de leer, bastante fácil de entender, más que todo. Pues, sí, tiene toda la razón. Es algo que... ¿Cómo es que no se le está, no se le está escuchando muy bien? Aló, profe, ¿ahí me escucha mejor? Ya, ahora sí le escucho mejor, ya, sí. Que es una lectura bastante fácil de entender, es una lectura, pues, fácil de leer, sencilla, corta, pues va al grano y pues es algo con lo que, como usted decía, es algo con lo que muchas veces los colombianos, nosotros como colombianos vivimos a diario con ello. Es como muchas veces la cotidianidad. Incluso creo yo que más nosotros como cucuteños,
el hablado de nosotros es bastante Sí. golpeado. Camilo, cuénteme, ¿usted qué estudia, Camilo? Yo estudio arquitectura. Usted de arquitectura, ¿no? Yo, por ejemplo, llevo mucho tiempo, bueno, no sé si nos hayamos encontrado en clase, Camilo, ¿sí? Llevo muchos años dictando sociología en arquitectura, ¿cierto? Ustedes ven sociología, Sí, ¿sí? señor. Y por ejemplo, la arquitectura y obviamente los demás compañeros de los diferentes programas académicos, uno como que trata de mirar los programas académicos a veces cómo se enfocan verdaderamente a las áreas de las ciencias sociales, ¿cierto? Pero por decirlo en este momento, ya que usted está participando, Camilo, decimos que la arquitectura, ¿sí? Es algo que está precisamente entrelazado, por ejemplo, con la sociedad, ¿cierto? ¿Sí? Es algo que va de lleno, por ejemplo, por ejemplo, contribuye, por decirlo así, a la fundamentación y a la formación de la sociedad. Yo recuerdo tanto, tuve un estudiante de arquitectura, yo soy en la universidad, pues he llevado muchos proyectos de grado, ¿sí? En la universidad, desde el aspecto metodológico, por ejemplo, pues se han contribuido muchos aspectos positivos de parte mía. Y tuve una estudiante de arquitectura, una niña, de por sí una muchacha muy buena, excelente, que hizo una investigación, su tesis de grado, precisamente era una investigación de unos modelos de construcción en Tibú, pero en los resguardos de los indios motilones, hablando más o menos de hace como unos 5 o 6 años. Excelente, excelente la investigación. Y ella entre la investigación mostraba, por ejemplo, muchas herramientas por las cuales usted puede optar para poder construir, ¿cierto? A partir de la arcilla, a partir de la caña, a partir por ejemplo, de la madera, ¿sí? Hizo varios prototipos, ¿cierto? ¿Sí? De herramientas, por ejemplo, para generar para construir viviendas en la comunidad motilona, un poquito más arriba de Tibú, aquí en el norte de Santander. Y ella me decía, profe, no solamente es el diseño, no solamente es entrar usted a mirar cuáles son los recursos por los cuales usted puede optar, ¿sí? Sino es adentrarse usted en los procesos culturales, ¿cierto? De mirar verdaderamente cómo son las conductas de estas personas para que lo que yo esté realizando sea algo significativo, sí, sea algo productivo y que sirva de una manera general, ¿sí? Y que contribuya al fortalecimiento, por ejemplo, de estos pequeños grupos de personas, en este caso pues de los indígenas, ¿sí? Entonces nosotros vemos comportamientos por montón en todas partes, vemos actitudes por montón por todas partes. La cultura, por ejemplo, aquí en Colombia es una pluralidad, ¿cierto? Los comportamientos que tenemos nosotros los cucuteños no los podemos comparar con los costeños, con los pastusos, o no nos vayamos tan lejos. Por ejemplo, aquí en otra región, con los ocañeros, con las personas que viven en Pamplona, o hasta con los mismos que viven en Villa del Rosario, o los mismos que viven en los patios. Hay algunas diferencias, hay muchísimas diferencias como tal, ¿sí? Pero desde el punto de vista, por ejemplo, de lo que ustedes manejan, de esas líneas de investigación, ¿sí? Que a través del tiempo ustedes han fundamentado, ¿sí? Obviamente que se tiene que generar, ¿sí? Un proceso transversal en el cual usted pueda construir, ¿sí? En el cual usted tenga la capacidad de generar cambios significativos, ¿sí? Y eso en la lectura es lo que está haciendo Paz, la niña, ¿cierto? Sí, señor. ¿Cierto? Sí. ¿Qué es lo que hace Paz? ¿Qué es lo que sucede en la lectura con la niña? Cuénteme, Camilo. Pues dentro de lo que yo veo, lo que pasa es que pues la niña genera es como un cambio, genera una innovación
frente a un espacio que ya está, digamos, codificado para ser de cierta manera. Entonces, pues es como esa manera de llamar la atención para causar un impacto en la sociedad. Bien, listo. Muy bien, Camilo. Realiza, pues, dentro de la arquitectura, al momento Bien, de Camilo. construir y diseñar. Bien, Camilo. Exacto. Y no solamente desde la arquitectura, desde todos los programas. Yo sé que acá tenemos licenciados en matemáticas, ¿cierto? O sea, acá tenemos profesionales en comercio, trabajadores sociales, comunicadores sociales, no solamente desde la arquitectura. Entonces la pregunta es esa: ¿qué impacto, cierto? ¿Qué impacto puedo generar yo, ¿sí? Desde mi profesión, ¿sí? Desde mi construcción integral, ¿cierto? Verdaderamente para contribuir a muchos aspectos en la sociedad que por mucho tiempo hemos visto que están completamente fragmentados, ¿sí? Y eso es lo que hace Paz. Y podemos decir que Paz desde las competencias ciudadanas, ¿cierto? Podemos decir que Paz desde sus competencias como ser humano, ¿sí? Es una persona integral, es una persona que no se desgasta en situaciones que no valen la pena, sino que contribuye, precisamente contribuye al cambio, ¿cierto? Contribuye a un nuevo pensamiento, por decirlo así, a un cambio de paradigma, de una idealización, de porque somos así, tenemos que actuar así. No, 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 ¿cierto que no? Sí. Se supone que desde las competencias integradoras, ¿sí? Se supone que de su formación académica, Camilo, y para todos los compañeros, ¿sí? Usted está generando dentro de su persona un progreso, un crecimiento intelectual, ¿sí? Que es lo más importante, ¿sí? Pero también humano, ¿sí? Y que dentro de esos aspectos en algún momento usted va a contribuir, ¿sí? Al cambio social, que dentro de esos aspectos usted verdaderamente va a generar posiciones positivas, ¿sí? Que van a generar un cambio, que van a ser algo significativos y que van a ser muy evidentes de pronto dentro de la contextualización en la cual nosotros nos desenvolvemos. Pero si Paz hubiese actuado de la misma manera, ¿qué hubiese sucedido, Camilo? Pues no habría generado ningún impacto y pues la gente la seguiría tratando como una más o como alguien más del lugar donde había llegado. Exacto, cierto, no hubiese significado absolutamente nada. Y usted como profesional, por ejemplo, si no contribuye a la formación, ¿qué significa, Camilo? ¿Sí? Que va a ser parte del montón, ¿cierto? Que no va a generar ningún cambio, que no va a generar ningún progreso, ¿sí? Que esos conceptos de construcción social con usted se van a quedar bastante cortos, ¿sí? Y lo que apunta la prueba Saber Pro precisamente es a esto, ¿sí? Es a evaluar, por ejemplo, toda esa conceptualización que usted conoce, que usted identifica, y que desde muchos aspectos, ¿sí? Van a generar una construcción social, ¿sí? Que dentro de muchos aspectos esa relación, esa interacción que usted va a realizar con el medio que lo rodea, ¿cierto? ¿Sí? Va a enmarcar cosas completamente positivas, ¿sí? Pero, pues ahí está la pregunta, ¿no? ¿Se evalúan las competencias ciudadanas? Precisamente porque estamos rajados, por decirlo así, en este tema, ¿sí? La ciudadanía colombiana está rajada en este tema de competencia ciudadana. ¿Por qué? Porque no nos importa. Yo les decía al principio, porque creemos que lo sabemos absolutamente todo, ¿sí? Pero desde nuestro actuar conductual se nos olvida que lo sabemos todo, ¿sí? No identificamos principios, no identificamos valores y no nos importa pasar por encima, en este caso, de cualquier persona, ¿sí? Para satisfacernos, ¿sí? Y esa es la gran diferencia de pronto que nosotros encontramos desde los aspectos económicos, sociopolíticos o socioculturales con los demás países. Cuando decimos, no, es que un país es desarrollado, listo, sí, un país es desarrollado, ¿por qué? Por su tecnología. Un país es desarrollado por su poder militar. No, claro que no, ¿cierto? Un país es desarrollado
desde su cultura, ¿cierto? Desde la conducta que tienen los individuos en el momento de solucionar las problemáticas que se le presentan a nivel personal o a nivel social. Ese es el desarrollo, porque el desarrollo siempre es cultural, ¿sí? Cuando nosotros decimos que, por ejemplo, estamos aquí en Colombia, con todo lo que vemos, por ejemplo, por el noticiero y todo lo que observamos, decimos que nuestra sociedad es una sociedad arcaica, ¿sí? Es una sociedad sin fundamentos. Por ejemplo, el caso del señor que mataron hace 2 días, por ejemplo, en Transmilenio, las masacres que sucedieron hace pocos aquí en Colombia, ¿cierto? Las muertes a nuestros líderes sindicales a nivel nacional. Todo eso nos dice que estamos rajados en competencias ciudadanas, que no sabemos escuchar, que no comprendemos verdaderamente las ideas y los pensamientos de otras personas, sino optamos solamente por el individualismo y por creernos superiores, ¿cierto? De pronto porque tenemos un poco más ante las demás personas, y yo creería que esto es un pensamiento completamente subdesarrollado, ¿cierto? Creería que es un pensamiento que no contribuye absolutamente a nada, ¿sí? Pero la educación precisamente es para eso, para generar cambios. La educación precisamente es para que usted desde sus líneas de investigación, desde sus conocimientos integrales, verdaderamente generen un cambio, se generen comportamientos completamente diferentes desde donde ustedes se desenvuelven, ¿sí? Pero bueno, es algo completamente complejo en nuestra política nacional, por decirlo así, aquí en Colombia. Desde nuestro sistema social decimos que es algo completamente complicado, ¿sí? Precisamente por lo que nosotros nos enfrentamos. Aquí en Colombia muchas veces esto no tiene más significado lo que usted sabe, sino de pronto en el medio que usted se rodea, los amigos que usted tiene. Hablamos, por ejemplo, de la rosca, que, ¿sí ven? Entonces son cosas que nos conllevan a un actuar completamente inadecuado. Pero dentro de la prueba, por ejemplo, dentro de las preguntas que realiza esta prueba Saber Pro, usted no puede contestar de esa manera. Usted tiene que contestar de acuerdo a la normatividad, ¿cierto? De acuerdo a la misma legislación que se maneja aquí en Colombia, no de acuerdo a sus pensamientos, porque imagínense, ¿sí? Si nosotros contestáramos las preguntas de acuerdo a nuestros pensamientos, pues obviamente va a ser una crítica para el Estado, va a ser una crítica para todo, y ellos eso no lo van a aceptar. Entonces ellos, desde su perspectiva, creen que todo está completamente bien. Y precisamente por eso vamos a hacer este primer simulacro, ¿sí? Ya les voy a compartir el link. Vamos a hacer un pequeño simulacro de 20 preguntitas medidas en quiz de 60 segundos. ¿Sí? Esto lo vamos a hacer. Vamos a participar todos de una vez, porque les voy a enviar el link y me va a aparecer el nombre de ustedes, me va a aparecer cuántas preguntas les quedaron bien, cuántas preguntas les quedaron mal, quién va de primero, quién va de último, bueno, en fin, ¿cierto? Acá se va a mostrar absolutamente todo. Regálenme un segundito. Lo que pasa es lo que yo les venía diciendo. Si usted contestara en su pensamiento, ¿sí? A lo que sucede de pronto con las opciones de respuesta y de las preguntas que nos está, ya les envié el link para que vayan entrando y ya iniciamos, ¿listo? ¿Sí? Eso se convertiría en una crítica al Estado, ¿sí? Porque precisamente nosotros hablamos de una legislación que está vigente, pero también decimos que hablamos de una legislación que no se cumple, ¿cierto? Hablamos de procesos legales, ¿sí? Por los cuales a veces se integran dentro de esos mismos procesos legales unos favoritismos a personas que están incluidas dentro de la política, personas que tienen un poder económico, bueno, en fin, ¿cierto? Entonces podemos decir que la ley verdaderamente no se cumple. Podemos decir aquí en Colombia que la ley es para el más pendejo, que la ley es para el pobre, pero dentro de la prueba usted no puede contestar respecto a su pensamiento contextual de lo que usted ha vivido y lo que usted ha visto.
No, usted en la prueba tiene que contestar de acuerdo a la normatividad, ¿cierto? De acuerdo a la legislación, de acuerdo a lo que está establecido en la Constitución de 1991. Porque si usted contesta por fuera de eso, significa que usted no es un ciudadano que tenga unas competencias ciudadanas completamente establecidas, ¿cierto? Quiere decir que usted, y precisamente, si usted mira las pruebas que ha presentado la universidad en estos últimos tiempos, los hemos rajado en competencias ciudadanas, ¿sí? Es a nivel nacional, creo que a nivel nacional, la universidad está en el puesto 56, pues digámoslo así que no es un mal puesto porque son como 250 institutos como tal, ¿cierto? Sí, pero hemos mostrado muchas falencias en el tema de competencias genéricas. Y no solamente estoy hablando de competencias ciudadanas, estoy hablando de competencia lectoescritora, cuando hablamos de comprender, de interpretar, lo que es, por ejemplo, de lectura crítica, por ejemplo, ¿sí? Estamos completamente rajados en el desconocimiento de la ley. Verdaderamente no sabemos, ¿cierto?, qué es lo que dice la ley para un actuar completamente normativo del ciudadano. Y muchas veces, pues por toda la situación que sucede, actuamos por actuar, ¿cierto?, creyendo que lo que hacemos está bien, pero precisamente ahí es donde nos rajamos, ¿no? Precisamente ahí es donde uno dice, estamos completamente mal desde ese aspecto conductual cuando hablamos de la normatividad. Y les decía que el Estado evalúa, ¿sí?, un proceso académico. Y se supone que dentro de ese proceso académico usted tiene unas competencias. Usted va a ser una persona completamente competitiva, ¿cierto? Sí. Y como usted es una persona competitiva, se supone que usted es un ser humano integral, lleno de, dentro de su formación académica se crearon una serie de valores, de actitudes que lo van a conllevar en algún momento en ir por la línea del bien, por decirlo así, ¿cierto?, que lo van a llevar por la línea de la normatividad, porque usted tiene unos conocimientos académicos. Pero en el momento que el Estado y el IFE fabrican la prueba Saber Pro, lo hacen en ese sentido, ¿sí?, en identificar, por ejemplo, los conocimientos que usted tiene de la normatividad, de la Constitución colombiana, por ejemplo, ¿cierto? ¿Sí? Y no mirar de pronto lo que usted piensa acerca de otros factores que son muy ajenos a los procesos académicos, ¿sí? Esta prueba se le está haciendo a profesionales, por decirlo así, ¿sí? Esta prueba no se le está haciendo a personas que nunca han sido educadas. Bueno, es completamente diferente, ¿sí ve, Camilo? ¿Sí ve? Entonces, por eso se apunta a un conocimiento de la normatividad. Bien, lo escucho, Camilo. Sí, señor. Bien. Bien, acá Profe, una vez me dijeron unos profesores de las competencias ciudadanas en el IFES, en las pruebas, debíamos realizarlas no tanto como uno cree, sino como usted piensa que el gobierno respondería a esas preguntas. Claro que sí. Claro. Digamos, que sí, en el hecho de que, pues, con los violadores, que es un tema que entran en conflicto la parte de que si tienen el derecho para seguir con su vida normal y pues se le da una pena, ajá, o si se les aplica una cadena o no sé, un comportamiento más fuerte o un castigo más fuerte por dicha conducta. Entonces ahí entran como en conflictos, pero lo que uno debe es responder de acuerdo a cómo creería uno que el gobierno respondería a eso, seguido a las conductas y normas que pues estamos instaurados. Sí, exacto. Nosotros decimos, por ejemplo, que las competencias ciudadanas, sí, lo hemos venido diciendo, son el conjunto de conocimientos, habilidades cognitivas, emocionales, comunicativas, ¿sí?, que articuladas entre sí hacen posible que el ciudadano actúe de manera
constructiva en la sociedad, ¿cierto? O sea, si usted tiene esa serie, por ejemplo, de valores, ¿sí?, usted va a contribuir a una construcción de la, porque es que todo parte de ahí, ¿sí? O sea, todo esto parte de ahí. ¿Por qué la sociedad colombiana tiene los problemas que tiene, por ejemplo, cuando hablamos de política, cuando hablamos de corrupción? ¿Sí? Sí, entonces uno dice, no, pero es que la culpa es de los políticos. No, la culpa es de nosotros que elegimos esos políticos. Pero si usted tiene una serie de habilidades cognitivas, de reconocimiento social de la situación, ¿sí?, conoce verdaderamente la historia y todo lo que ha pasado aquí en Colombia, usted quiere generar un cambio, ¿cierto? Y ese cambio se genera a través de esas competencias, de esas actitudes, ¿cierto?, que usted tiene, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros retomamos el concepto de competencia, como el término que veíamos hace rato, que yo les decía, como saber hacer, ¿cierto? Se trata de ofrecer las herramientas necesarias para relacionarnos con nosotros, pero también para optar actitudes completamente positivas en pro del mejoramiento, ¿cierto? Y esas relaciones van de la mano de una manera cada vez más comprensiva, justa, ¿sí? Y esa relación va de la mano para que tengamos la capacidad de resolver los inconvenientes y de resolver los problemas, ¿sí? Por eso las competencias ciudadanas permiten que cada persona contribuya a la convivencia pacífica, que cada persona contribuya a la construcción, ¿cierto? Que participemos responsablemente, que participemos constructivamente en todos los procesos democráticos que nosotros vivimos, ¿sí? Que respetemos, que valoremos la pluralidad, que valoremos las diferencias, ¿sí?, que están en nuestro entorno, en nuestro contexto, ¿sí? Y esto no solamente lo apuntamos solamente a nuestro contexto, ¿sí? Esto tiene que ir un poco más allá, y es interpretar y es reconocer, por ejemplo, ¿sí?, que en el mundo hay demasiada pluralidad de los aspectos políticos, sociales, económicos y culturales, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, en todo este sentido, los estándares de competencias ciudadanas establecen, ¿sí?, lo que ustedes deben saber, lo que ustedes deben hacer, por ejemplo, en el nivel de desarrollo de las líneas de investigación que se manejan, ¿sí? Usted ya tiene que tener unos conocimientos previos a este momento de lo que usted hace, ingeniero, trabajador social, licenciado en matemáticas, comunicador social. Usted tiene que ahorita tener unos precedentes académicos completamente establecidos, ¿cierto? Usted no puede decir, no, es que yo me gradué y no sé absolutamente nada. No, absolutamente nada. Absolutamente no puede decir eso. ¿Por qué? Porque resulta que usted, aparte de las competencias ciudadanas, usted tiene que ser una persona completamente competitiva, ¿sí? Y dentro de esa competitividad que se da, ¿cierto?, precisamente donde se genera el progreso social, precisamente donde se genera el desarrollo social, ¿sí?, en búsqueda de una armonía, ¿sí?, en búsqueda de un sostenimiento o de una estabilidad social, por decirlo así, dentro de todos los aspectos. Entonces, lo que es la convivencia, por ejemplo, lo que son las actitudes, por ejemplo, lo que son las habilidades que ustedes tienen en este momento, es lo que el INPE les va a evaluar. Se supone que todos los conceptos académicos que se enseñan en la universidad son integrales. Usted, si estudia matemáticas, no solamente tiene que ver matemáticas, no, porque usted también, cuando sale graduado, tiene que ser un ciudadano, una persona de bien, como tal, y más cuando las carreras apuntan, por ejemplo, a la construcción y a la interacción social con otras personas, como el trabajo social, como la arquitectura, como la comunicación social, por ejemplo. Bien. Bien, Lady. Sí. Tenemos que mirar que el enfoque, por ejemplo, de la pregunta o el patrón de la pregunta apunta es a la adopción, ¿cierto? A la adopción como tal, ¿sí?
y para poder justificar esta respuesta tenemos que irnos a los derechos fundamentales, pues tenemos que reconocer los derechos fundamentales de los ciudadanos. Y en este caso usted sabe que el Estado, con la Constitución Nacional de 1991, está obligado a garantizar, ¿cierto? ¿Sí? Los derechos de los individuos, de las personas como tal. Pero, como la pregunta apunta, en este caso, un tema central que es la adopción, estamos mirando desde qué punto de vista se pueden garantizar estos derechos. Entonces dicen, una persona heterosexual está en mejores condiciones para criar y proteger a un niño que una pareja conformada por personas del mismo sexo, ¿cierto? Sí. Dentro de las garantías constitucionales, por ejemplo, que nosotros encontramos aquí en Colombia, entre los derechos fundamentales, decimos que hay población vulnerable. En este caso, la población vulnerable son los niños y los ancianos, o personas discapacitadas, por decirlo en ese sentido. Y el Estado está en la obligación de velar, ¿cierto? De velar porque se cumplan los derechos fundamentales en estas personas, de garantizarlos como tal. Bien, estos derechos, por ejemplo, el derecho del que usted está hablando, por ejemplo, de una vida digna, ¿cierto? Como tal, ¿sí? Precisamente en el caso que plantea la pregunta, pues no nos centramos en la legitimidad de este derecho, ¿sí? Porque por lógica sabemos que el Estado como tal está en la obligación de garantizarlo, ¿cierto? Pero como la pregunta se va a una contextualización más allá, yo sí quisiera, se las voy a leer, precisamente se las voy a leer para poderla interpretar un poco más y para encontrar los conectores de esa pregunta, ¿sí? Y vamos a leer también la otra que varios se equivocaron. Dice, una ciudadana ejerciendo el derecho a la libertad de opinión. Sí, partiendo desde ahí, una ciudadana ejerciendo el derecho a la libertad de opinión se manifiesta públicamente en contra de la adopción de niños por parejas conformadas por personas del mismo sexo. ¿Sí? En uno de sus escritos sostiene que el Estado no debe permitir estas adopciones y afirma lo siguiente: lo que sí existe es el derecho de los niños a ser protegidos y criados por una familia, ¿sí? Y en el caso de los niños desamparados sin familia, el Estado está en obligación de garantizar este derecho de la mejor manera posible, ¿sí? No significa de pronto que porque los niños vivan en la indigencia, una solución sería, según la pregunta, ¿no? Según la pregunta, dándosela de pronto en adopción a una pareja gay para decir, no, es que el niño lo que pasa es que está en indigencia, no tiene cómo comer, no tiene cómo vivir, y por lo menos esta pareja le va a brindar techo, le va a brindar comida, le va a brindar tal cosa. No, porque resulta que el Estado, en este caso, dentro de sus derechos fundamentales, está en la obligación, pero es que el tema de la pregunta como tal, ¿sí? se centra en una opinión que está dando una persona, ¿sí? No en los derechos que debe garantizar el Estado como tal, ¿sí ve? Entonces, a partir del fragmento que la persona propone, ¿sí? De lo que ella está diciendo, ¿sí? Para esta persona, ¿qué es mejor? Que el niño sea adoptado por una pareja de personas del mismo sexo, o que el niño sea adoptado por una pareja heterosexual. O sea, ahí solamente es encontrar de pronto el conector de la pregunta, ¿sí? Y el conector en este caso es identificar que es una opinión, como si usted estuviera dando su opinión, ¿sí? Respecto a algo, porque ya sabemos que la ley, obviamente, que se debe cumplir a toda cabalidad y que el Estado está en la obligación de garantizar, obviamente, pues, los derechos fundamentales de las personas, pero es la opinión de la persona. Entonces, es como si le preguntaran, ¿usted qué piensa de esto? Usted va a decir, no, pero es que yo estoy completamente de desacuerdo. Y es mejor que una pareja heterosexual, en este caso, adopte al niño, ¿sí? Para que se le garanticen, en este caso, los derechos, por ejemplo, el derecho a la libre decisión, por decirlo así, ¿sí? El tema de esto del ladrón, ¿sí? Usted la está justificando por situaciones, ¿sí? Que
dentro de nuestro contexto están sucediendo. Entonces, por ejemplo, usted dice, yo golpeo a un ladrón porque sabemos que lo llevan para la cárcel y al otro día lo sueltan, ¿cierto? Entonces mi acción, en este caso, ¿cierto?, está justificando mi acto, lo que yo estoy realizando en el momento como tal. Entonces, acá dice, por ejemplo, la que usted marcó dice que son opuestos porque según el primero, solo si el fin es la libertad, ¿sí? Acá no estamos hablando de pronto de una coacción, en este caso, pues, a la libertad, sino estamos hablando de una expresión individual, en este caso de las personas, ¿sí ven? Entonces, si nosotros hablamos de libertad, por ejemplo, dentro de la Constitución colombiana de 1991, que habla de una constitución que nos dice que el Estado colombiano es un Estado social de derecho, ya sabemos que tenemos muchísimas libertades, ¿cierto? ¿Sí? Y que estas libertades de cierto modo son coaccionadas, ¿sí?, por lo que sucede dentro de nuestro contexto social, ¿sí? Entonces yo justifico una acción referente a lo que a la actuación del Estado, ¿sí?, a ese mal que se está generando dentro de la sociedad como tal, ¿sí? Entonces por eso la respuesta es son coherentes, porque la búsqueda de la libertad es un fin, y en este caso la violencia termina siendo un medio, un accionar, precisamente para nosotros buscar como que ese medio, ¿sí?, o ese derecho, en este caso que creemos que se nos está vulnerando y se nos está violando. Bien, precisamente para darle claridad a todos los interrogantes y a las preguntas que ustedes tienen, respecto a estas preguntas de competencia ciudadana, la idea pues obviamente no es nunca pues engañarnos, obviamente que no, ¿cierto? Sino queremos pues dar una justificación completamente acertada de la contextualización de estas preguntas, de pronto de dónde podemos encontrar los conectores para poderla desarrollar, ¿sí ven? Entonces pues ahí ustedes también van a encontrar la explicación. ¿Listo? ¿Listo, compañera? La que preguntó. Listo, profe. ¿Listo? No, lo que pasa es que a nosotros tuvimos una clase de competencias ciudadanas y nos socializaron como las primeras 4 preguntas de este test. Y esas, pues ella dijo que era esa, entonces pues yo quedé como con eso. ¿Listo? Bueno, Laura, yo creería que la profesora o el profesor completamente se equivocó, ¿cierto? Sí, completamente se equivocó. Precisamente nosotros agarramos como base conceptual pruebas antiguas, ¿sí? En este caso, pues, esto son preguntas de pruebas antiguas, ¿sí? Por primera parte, porque a veces el IFE repite las preguntas, ¿sí? A veces se repiten, ¿sí? Y segundo, pues obviamente para hacer el análisis un poco más profundo pues, de lo que es la respuesta, ¿sí ve? Entonces, por ejemplo, usted cuando yo leí la explicación, yo no, profe, que no estoy tan de acuerdo con eso, pues precisamente por eso les envío el link. De pronto, si ustedes no están de acuerdo con las respuestas o creen que no son, ¿sí? ¿Sí? Estos cuadernillos ustedes los pueden buscar por internet y ahí están las respuestas de las preguntas. Es más, algunos cuadernillos traen la explicación de estas preguntas como tal. Por eso les envié el link, ahí está la respuesta y dice el porqué de la respuesta, sí, como tal. De otro de darle como que una justificación y buscar como que el conector, colocándoles el ejemplo de nuestro actuar conductual cuando agarramos un ladrón, ¿cierto? Sí. Y le decía que lo golpeamos o optamos por la violencia precisamente porque creemos que estamos justificando, en este caso, nuestros derechos, porque sabemos que el Estado en ocasiones no lo hace. Pero bueno, listo, bien. Bien, ahí ustedes lo pueden mirar. Nos vamos para la siguiente pregunta. En esta pregunta, 15 contestaron bien, ¿sí? 13, 21, 26 estudiantes contestaron mal, 8 contestaron la B, 13 contestaron la C y 5 contestaron la D. Cualquier cosa, cualquier duda que ustedes tengan de las preguntas, por favor las pueden manifestar de una vez, así como hizo la compañera. Listo, nos vamos para la siguiente pregunta.
La música y lo de los pájaros. ¿Listo? Acá solamente contestaron 36. Ahorita va de primero Alexander Reyes, Juan y Freeman de tercero. Acá les fue bien, 19 compañeros contestaron la respuesta correcta, la A, ¿cierto? 6 la B, 8 la C y 3 la D. Bien, no sé si tengan alguna pregunta acerca de esta pregunta, por favor. Sí, para hacer de pronto la retroalimentación. ¿Listo? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y 0. Bien, listo, bien. Con esta pregunta, vamos a ver acá la respuesta de esta pregunta. Sigue de primero el compañero Friedman, Marlon Contreras de segundo. Acá les fue súper, pero súper bien, ¿oyó? ¿Cierto? La respuesta era la A, casi todo el mundo contestó la A. Hablamos de 26 estudiantes, 4 estudiantes contestaron en el Congreso de la República, 5 estudiantes del Ministerio de Hacienda y 1 estudiante el Presidente de la República. Bien, yo sí de pronto quisiera escuchar alguna retroalimentación por parte de ustedes con esta pregunta, jóvenes. Bien, la pregunta nos dice, en este caso en una entidad pública de orden nacional decidieron pagarle a cada uno de los hijos de todo funcionario fallecido un sueldo equivalente a la pensión que su padre tenía si se jubiló o que lo correspondería tener de haberse jubilado. Frente a esta situación de gastos injustificados de recursos debe intervenir obviamente la Contraloría General de la República, ¿cierto? ¿Cuál es la función de la Contraloría? No sé si de pronto los compañeros de Derecho me colaboran con esto. ¿Sí? Pues, profe, básicamente dentro de la estructura del Estado, la Contraloría funciona como un organismo de control, ¿sí? A diferencia de la Procuraduría, la Contraloría ejerce un control fiscal. ¿Y qué es el control fiscal? Entra a estudiar dentro de cada uno de los organismos del Estado que cumplan con esos fines y principios de economía. ¿Y qué es eso? Que los funcionarios o las entidades con los recursos públicos no los lleven a un detrimento, lo que se denomina en derecho como detrimento patrimonial. Detrimento patrimonial, muy bien. Si aquí estamos hablando que se ejerce un control, ¿cierto? Pues Contraloría, un control sobre todos los actos administrativos, ¿cierto? Sí. En este caso, pues, la Contraloría lo que hace es, la Contraloría cumple una función como de veedor o fiscalizador, por decirlo así, ¿cierto? De todas las inversiones, ¿sí? Que se realizan, ¿sí? De los fondos del gasto patrimonial o de los mismos fondos del fisco, por decirlo de esa manera, ¿cierto? Entonces, la Contraloría también puede juzgar en este caso. Si juzga la Contraloría, por ejemplo. Compañero de Derecho, ¿me colabora, si es tan amable? ¿Cómo, profe? Que si la Contraloría también puede juzgar en este caso. Sí, claro, él puede emitir sanciones. Claro también. que sí, muy bien, se pueden emitir sanciones. Excelente, papá. Muy bien, excelente, excelente, bien. Nos vamos para la siguiente pregunta, jóvenes. Bien. Papi, se parece
Se parece como los muñequitos eticotados, se parece como... ¿Listo? También está bastante corta esa pregunta, ¿no? Bien, listo, bien. 34 contestaron. Sí. Continúa el compañero Freeman de primero. Bueno, acá se pelaron, ¿no? Sí. Acá 21 estudiantes marcaron la A, derecho al ambiente sano. 0 estudiantes marcaron derecho a la asociación, ¿sí? 10 estudiantes marcaron el derecho a la vida, que era la respuesta correcta. Y la quinta, derecho a un espacio público sano. Bueno, vamos a escucharlos. Escuchamos qué opinión tienen ustedes acerca de esta pregunta, por favor. ¿Por qué el derecho a la vida es la respuesta correcta? Porque la vida es un derecho fundamental. Excelente, porque la vida es un derecho fundamental. Muy bien, papá. ¿Quién más? ¿Por qué el derecho a la vida? A ver. ¿Por qué el derecho a la vida, jóvenes? Cuéntenme. ¿Por qué esta es la respuesta más acertada? Marlon, cuénteme, a ver. Marlon, ¿está ahí conectado? ¿Por qué el derecho a la vida? Porque sencillamente en el caso expuesto, el factor que está causando daño directa o indirectamente al derecho fundamental contemplado dentro de las respuestas expuestas es el derecho a la vida, que viene complementándose con múltiples factores como a vivir dignamente, como obvio, la facilidad ambiental de buen ambiente. Todo eso hace efecto en el principal derecho que está fundamentado en nuestra Constitución, como es el derecho a la vida. Y eso se tiene en cuenta al momento de la afectación de los agentes contaminantes dentro de... un momento, Marlon. Dayan y Richard están escuchando, ¿cierto? Bien, Marlon, continúe, Marlon. Entonces, cuando se habla de acción de tutela, la acción de tutela tiene esa función de accionar de una manera próspera y rápida ante los derechos fundamentales. Excelente, Marlon, excelente respuesta. Carlos, usted iba a decir algo, ¿cierto? Sí, profesor, qué pena la interrupción. No, tranquilo. Un factor relevante para contestar esta pregunta fue conocer qué era el asbesto por noticias que han salido. Cierto, en este año. Sí, exactamente. Entonces, es más, en algunos sectores, en algunas regiones de Colombia está prohibido, si no me equivoco, las fábricas de asbesto, cerca a las poblaciones. Sí, exacto. Por eso, pues, fue un factor determinante para contestar esta respuesta, porque en sí la respuesta que llamaría a todos sería la del medio ambiente, porque ahí... Esa es la cascarita, ¿no? Sí, pero sí, se conoce qué es el asbesto y como decía el compañero que habló antes de mí, pues el derecho a la vida sería como el principal y la respuesta correcta. La respuesta correcta. La clave ahí es como ya decía mi compañero Marlon, sí. Lo de la acción de tutela. Usted sabe que para uno impetrar una acción de tutela como fundamento jurídico debe alegar una violación directa de un derecho fundamental. De un derecho fundamental, claro que sí. Los contenidos entre el 11 y el 41, y entre esos solamente estaba la vida. El ambiente sano o el derecho al medio ambiente sí es un derecho, pero no fundamental, aunque va conexo ahí con la vida, con la salud. Con la salud, bien. Sí, Wilmer, excelente, ¿no? Marlon, Carlos, excelente, mi hermano. Qué buena retroalimentación por parte de ustedes y qué bueno tenerlos ahorita en este módulo, ¿yo? Bien, muchísimas gracias, Muchísimas gracias de verdad. Vamos para la siguiente pregunta, ¿listo?
Ya vamos a terminar, nos quedan 4 preguntitas solamente. Ahí les quité el tiempo. Esa pregunta también está bastante sencilla, ¿no? ¿Listo? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y 0. Listo, 34 de 67 participantes contestaron esta pregunta. Bien, sigue de primero el compañero Feynman, segundo Marlon, tercero Juan, cuarto Alexander Reyes. Sí, acá también, acá en esta pregunta se rebajaron completamente, ¿no? Sí. Bueno, la respuesta A no la contestó nadie. La respuesta era la B, la Constitución Nacional está por encima de cualquier otra norma, ¿cierto? 19 contestaron la C, que yo creería que esa era como que la cascarita, esa pregunta, el libre desarrollo de la personalidad es un derecho, ¿cierto? Y 4 estudiantes marcaron la D, las instituciones privadas tienen manuales de convivencia y no pactos de convivencia. Bien, entonces no sé qué compañeros quieran colaborar con la retroalimentación. Nosotros decimos que la Constitución es la norma de normas, ¿cierto? Que todos los estatutos, por ejemplo, en este caso que realizan instituciones públicas, tienen que estar completamente relacionados con la normatividad. En este caso que está en la Constitución de 1991, no puede sobrepasar, en este caso, perdón, no puede sobrepasar en este caso lo que está estipulado en nuestra Carta Magna, ¿cierto? Bien, pero no sé, los escucho, a ver, ¿qué quieren decir ustedes sobre esta pregunta? Esto es un tema bastante, digámoslo así, en los colegios públicos es algo muy común, ¿no? Que el rector quiera hacerle cortar el pelo, que el rector quiera quitar los aretes, que los profesores le quieren quitar los aretes. Sí, profe, si nosotros hubiéramos tenido conocimiento de esto en el colegio, de seguro hubiéramos interpuesto muchas acciones de tutela contra... Sí, pues póngale que quiere que les eche un cuento. Yo soy docente, yo trabajo en el Colegio San Francisco de Sales, el que antiguamente era el Salesiano, ¿sí? Donde quedaba antiguamente el Mercedes Ábrego, ahí en el barrio popular. Yo llevo con el magisterio, este año cumplí 16 años de estar nombrado con la universidad como docente de cátedra, con la Francisco. Tengo este año cumplí 9 años, ¿sí? También trabajo en algunos módulos de humanística con la universidad de Pamplona. Pero viendo el tema, la pregunta, eso es muy, pero muy particular, ¿no? Bueno, yo, por ejemplo, soy una de las personas que no me desgasto con ese tema. Si el estudiante tiene un tatuaje, si el estudiante tiene un arete, si el estudiante se pintó el cabello, la verdad, eso a mí me parece algo que de pronto no contribuye a lo que es la formación académica del estudiante, del muchacho como tal. Pero pues como estamos hablando también de una sociedad un poco conservadora, ¿cierto? Donde muchas veces creemos que los principios están arraigados a esas acciones y a esos comportamientos que nosotros en ocasiones realizamos, pero también desconocemos estos nuevos procesos de posmodernidad, ¿cierto? También conocemos estos nuevos procesos de multiculturación que se está viviendo, por la que estamos pasando nosotros. Y hay gente que se desgasta demasiado en este tema. El colegio ha recibido tutelas como usted no se imagina, ¿sí?
por estudiantes que no lo dejan entrar, que porque no trajo el cambio, que porque no trajo el pantalón, que porque no trajo los zapatos, por ejemplo, ¿sí? Y de pronto en las reuniones, cuando yo siempre participo, precisamente enfatizo en eso. Yo le digo, es un desgaste muy pendejo, hombre. Sí, obviamente que el colegio tiene una normatividad, pero usted no puede violar un derecho, ¿sí? O sea, pasar por encima de un derecho, ¿sí? De pronto por una norma que muchas veces es injusta y que no se contempla verdaderamente dentro de la Constitución. Entonces, dejar usted no ha escuchado casos, por ejemplo, el año pasado se lo por noticiero en una escuela que dejaron a una niña de segundo primaria como 6 años, el papá llegó, la dejó en la puerta del colegio y la profesora la devolvió, ¿sí? La niña salió, se perdió, menos mal, un vecino se dio cuenta, ¿sí? Pues eso es algo ilógico, pero eso sucede. Yo quisiera escucharlos a ustedes referente a este tema. ¿Qué opinan sobre esa pregunta? Profe, que esa pregunta se elaboró con ese fin para concientizar a los estudiantes y a las personas de que hemos evolucionado en materia constitucional y de libertades, porque desde tiempos inmemoriales hemos luchado por esas libertades, por esos bienes de desarrollo. Entonces esta pregunta lo que hace es ratificar esa situación. Esa situación, bien, Wilmer, excelente, ¿oyó? Excelente, ¿no? Colombia es un país completamente conservador, ¿cierto? No estamos hablando del partido político, ¿no? Sino estamos hablando de su cultura como tal, ¿sí? Y muchas veces nuestro modo conductual apunta a lo que no se vive en la realidad, ¿sí? Lo que no se vive en realidad. Cada década llega con situaciones vivenciales completamente diferentes, con percepciones completamente diferentes. Por ejemplo, no es lo mismo ahorita hablar de política por allá en la mitad del siglo XX, ¿cierto? No es lo mismo ahorita hablar de religión por allá en la Edad Media, por ejemplo, ¿cierto? ¿Sí? Los conceptos de prosperidad, los conceptos de felicidad son completamente diferentes, ¿sí? Hablamos de una posmodernidad que precisamente llegó con eso. Entonces, desde la interpretación, ¿sí? Desde esa interpretación vivencial que nosotros tenemos que ajustarla a lo que dice la ley, ¿sí? Y yo creo que ustedes lo vivieron en los colegios, y algunos colegios no hacen caso precisamente a eso. Tienen un desgaste, por decirlo así, pendejo, ¿sí? Un desgaste que no tiene ningún significado, ¿sí? Creyendo que de pronto eso incide en la formación académica de los estudiantes. Y obviamente que no, estamos completamente equivocados en ese aspecto. Bien, nos vamos para la siguiente pregunta, jóvenes. Muy bien. Listo, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y 0. Bien, listo. Bueno, yo creería que con esta pregunta ya vamos a finalizar. Listo. Bien, entonces acá el compañero Marlon Contreras quedó de primero, Pierre de segundo, Juan de tercero. Acá les fue súper bien con esta pregunta, ¿sí? De los 28 estudiantes, 18 estudiantes marcaron la pregunta verdadera, que era la B, que dice falso, el código de policía no afecta el derecho a la libertad de expresión. 5 estudiantes marcaron la A, ¿sí? 5 estudiantes marcaron la C y 0 estudiantes marcaron la D. Y seguimos conversando en ese mismo tema constitucional. Por ejemplo, decimos que todas estas leyes y todos estos códigos como tal se realizan en base a la Constitución de 1991, que es como que es el precedente más importante, y obviamente no puede vulnerar en ningún caso ningún derecho fundamental, ¿cierto? ¿Sí? En el individuo, en el ciudadano. Entonces, por eso la respuesta dice falso. El código de policía no afecta el derecho a la libertad de expresión. Obviamente que no, ¿cierto? Que no. No sé si tienen algo que decir acerca de esta pregunta, jóvenes. Igual pues les puede
les fue muy bien, ¿cierto? Bien. Bueno, yo no los voy a cansar más. Vamos a finalizar precisamente el módulo. Primero que todo, pues agradeciéndole a los compañeros que participaron, a los jóvenes que estuvieron ahí muy pendientes. De verdad que muchísimas gracias por asistir. Acá el punto, pues, es como dar una idea de la importancia de la prueba Saber Pro, ¿cierto? El punto de esto es como llevarlos a ustedes a un reconocimiento de que esto es completamente importante, tanto para ustedes como para la Universidad Francisco de Paula Santander, ¿cierto? Es algo que refleja un indicador a nivel nacional. Es algo que sabe que el Ministerio de Educación ha venido trabajando no solamente con ustedes, ¿sí?, sino también, por ejemplo, en las pruebas CITES en los colegios también se ha venido trabajando con esto, precisamente queriendo retomar esa conciencia de ciudadano, ¿cierto? Queriendo retomar esos valores que en nuestra sociedad vemos que se han perdido, ese desconocimiento ante la normatividad, ese desconocimiento ante el ser como tal. Y pues precisamente estos módulos, por ejemplo, que estamos dictando de competencias genéricas, ¿sí?, competencia ciudadana, competencia lectoescritora en general, precisamente es para esto, jóvenes, para concientizarlos de la realidad, ¿sí?, de que verdaderamente en su proceso de formación la universidad espera que usted sea un profesional integral en todos los aspectos, ¿sí? Se espera que con este examen obviamente podamos tener una buena cara a nivel nacional para mostrar, ¿cierto?, ¿sí?, de que estamos graduando profesionales completamente competentes, completamente competitivos y completamente integrales, ¿no? Y yo creería que es muy evidente, por ejemplo, en el curso de hoy nos dimos cuenta de pronto de las capacidades que tienen ustedes, de la competitividad que tienen ustedes, de la fundamentación teórica, de esa fundamentación académica de los compañeros que participaron, que me pareció supremamente excelente, de verdad que sí, muy excelente. Y hombre, pues yo creería que esto ahorita desde la virtualidad, con todas las herramientas que tenemos por internet, yo creería que es muy fácil prepararnos, ¿cierto? Es muy fácil prepararnos. Afrontar esto con mucha responsabilidad, con mucha conciencia, porque ustedes son ya cuasi profesionales, ¿cierto? Y con una proyección, ¿no?, de pensar verdaderamente qué es lo que podemos ofrecer en un futuro. Jóvenes, muchísimas gracias. Les agradezco la conectividad. Les agradezco la asistencia. Yo no sé si todo el mundo se anotó en la asistencia. Si quieren nuevamente les envío el link. Si no tienen el link, si quieren nuevamente les envío el link, jóvenes. ¿Lo tienen? ¿Todo el mundo se anotó en la asistencia? Bueno, muchísimas gracias por todo. Les deseo pues mucha suerte, les deseo muchos éxitos en su vida profesional, siempre haciendo las cosas de la mejor manera, ¿cierto? Con una buena conciencia, ¿cierto? ¿Sí? Y verdaderamente con el nivel académico que tenemos, demostrar lo que somos. Listo, jóvenes, nos vemos. Un abrazo para todos. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, nos vemos. Listo, que estén muy bien. Profe, me gustaría hacer una pequeña pregunta. Dígame. ¿Cómo? Papá, no se le está escuchando bien. Dígame, Freyman. ¿A mí me escucha bien, profe? Sí, ahorita sí lo estoy escuchando bien. Profe, bueno, como en este caso vamos a presentar las pruebas de manera virtual, ¿es posible que pues en esta prueba... Escúcheme, yo creería que, bueno, yo no sé qué información les han dado a ustedes, ¿no? Pero, por ejemplo, ahorita el 18, los estudiantes presentan el IFES, ¿cierto? Son las pruebas del IFES, y aquí en Cúcuta es presencial, ¿no? Sí, Cúcuta no clasificó dentro de los municipios para hacer la prueba virtual. No sé en las pruebas Saber Pro qué información les hayan dicho a ustedes, si es virtual o presencial. La verdad no sé, Feynman, ¿qué les han dicho? ¿Que es virtual? No creo. Yo no paso a creer que sea virtual.
Sí, profe, de hecho ya recibimos un correo y hay que descargar un programa. Un aplicativo, sí, un aplicativo, Sí, exactamente. validar documentos, subir el documento como si fuera una imagen y tomarnos unas fotos para que ellos se den cuenta que si uno realmente es el que está presentando la prueba. Ah, ok, o sea que sí es completamente virtual para Sí, usted. lo que no sé, Sí, yo no tenía conocimiento de eso, sí, sí. Dígame. Pero no sé si pueda usted ayudarme, porque pues como no sabía, el punto era que en la parte de matemáticas, pues generalmente presencial a uno le dan una hojita en blanco para uno rayar Sí, y para hacer uno pues rayar. operaciones normales, ¿no? Pero Ajá, no sé sí. si en esta así virtual, no sé. Yo supongo que sí, pero no sé, profe. No, pues yo creería, pues como ahorita todo se está replanteando, ¿no? Creería que sí, ¿no? Sí. Pues en este caso desde la virtualidad, pues me imagino que ustedes van a tener un poco más de herramientas. No sé cómo se va a manejar el tiempo, porque por ejemplo en presencialidad sí sé que son 4 horas 40 minutos, pero desde la virtualidad pues la verdad no sé cómo va a ser esa mecánica que el IFES, todo el mundo está a la expectativa de eso, y les comentaba, ¿no? Que el IFES, por ejemplo, para los estudiantes de 11 grado, Cúcuta no clasificó para la prueba virtual. Los estudiantes, la prueba es presencial de los muchachos de los colegios aquí en nuestro municipio, ¿sí? La van a hacer en 2 sesiones, como especie como de alternancia. Pero la verdad, papá Feynman, no sé cómo responderle a esa pregunta porque no tengo conocimiento sobre eso. Tocaría esperar a ver, ¿sí? Dentro de la documentación que envíe el IFES, a ver a ustedes qué les va a enviar o cómo va a ser esta situación. ¿Listo? Feynman, papá, y lo felicito también por quedar de primero en el simulacro que estábamos haciendo yo. Muy bien, excelente, ¿no? Y a todos los compañeros que participaron. ¿Listo? Bien, un abrazo para todos. Bien, Wilmer, muchísimas gracias. Oyó, Wilmer. Eso, y profe. a Xiomara también por participar, por estar ahí pendientes. Oyó, papá, muy bien, excelente. Oyó, de verdad que excelente. Y de verdad que les agradezco por hacer esto como que un poco más, como que un poco más significativo. ¿Listo? Nos vemos. Un abrazo para todos y nos estamos hablando. ¿Listo?